Tomar contacto con José Tetoni de la CTA provincial. Como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una buena. Salió el impuesto a la riqueza, que tantas vueltas daba, al menos una buena. ¿Sí? Hay pálida, por supuesto, pero también hay cosas buenas. ¿Sí? Salió el impuesto a la riqueza. José, ¿qué tal? Salió el impuesto a la riqueza al final. ¿Sí? Sí, bueno, y realmente hay que celebrar que haya habido una mayoría, pero en el Senado que finalmente definió el tema, pero también hay que advertir que la votación fue 42 a favor, 26 en contra, con lo cual esto revela con toda claridad a los millones de argentinos, a los 18 millones de argentinos que están en la pobreza, a los más de 43 millones de argentinos que la están pasando mal. Bueno, todos la están pasando mal, algunos no tienen ningún problema. Estos ricos que se opusieron tuvieron 26 votos a favor. ¿Sí? Este pequeño puñadito de multimillonarios que tienen de 2.5 millones de dólares para arriba de patrimonio individual, no productivo, estos muchachos lograron que 26 senadores de la Nación, 26 senadores de la Nación, digan, no, pobre gente, va a sufrir mucho. No están en condiciones de aportar. Con lo cual me parece que revela un desafío futuro muy importante, de seguir consolidando, al menos para los que queremos distribuir la riqueza, un poquito en Argentina. Ni siquiera estamos diciendo llegar al socialismo, o que esto sea un país comunista, ni que sea Venezuela, ni nada de las pavadas que dicen, pero por lo menos cobrarle ese 2%, ese 3,5% a los multimillonarios para tener un fondo para atender necesidades sanitarias y necesidades productivas, que hoy son imprescindibles. Hoy cuando la UCA, la Universidad Católica, dice que hay un 44% de pobres en la Argentina y que entre niños, niñas y adolescentes ese número se incrementa, evidentemente va a haber que tener un sistema tributario progresista que permita cargar las grandes fortunas y distribuir la riqueza. Con lo cual, hay un desafío político de toda la sociedad que es consolidar esos 46 votos que permitieron avanzar y tratar de advertir que hay 26 senadores en nuestro Congreso de la Nación que están protegiendo los intereses de un puñado de multimillonarios a los cuales esperemos que las mayorías no los vuelvan a acompañar. Sí, sí, sí. Además, bueno, decirlo, José, la pandemia que estamos sufriendo, que no terminó todavía, no vino sola, no vino acompañada de 4 años de gestiones anteriores de Macri, ¿eh? Ojo con este tema, ¿eh? Porque Sí, tú te dices, mira la pandemia de Alberto Fernández. ¿Qué pandemia de Alberto Fernández? Pandemia universal. Mire qué poder que tiene el presidente de la República que distribuyó y propagó el virus por todo el mundo. Estamos todos locos con esto. No vino sola la pandemia, vino de 4 años de Macri, que fue otra pandemia igual o peor económica y productivamente. sí, así es, Alberto, tal cual, nosotros pensamos de esa manera, usando metáforas, la pandemia económica en la Argentina es un enfermo de riesgo en una pandemia económica. Entonces, ya estaba, es como que Argentina fuera hipertenso, con problemas cardíacos, ya tenía diabetes. Entonces, en ese contexto nos llega una nueva pandemia económica que profundiza el problema y sumerge a la Argentina en una caída del producto muy importante. Que bueno, ahora hay que saber que esto iba a suceder porque una economía debilitada a la que se le suman las consecuencias de una pandemia sanitaria y económica, iba a deteriorarse aún más. Bueno, ahora hay que prepararse para detener la caída. Ya algo se ha hecho, ¿no? Porque estos 44, lo dice el propio estudio de la Universidad Católica, si no hubiera sido por las políticas del plan alimentar o de la IFE o de distintos programas que está llevando adelante el gobierno nacional, o por ejemplo los ATP este apoyo que da al empresariado para que no despidan y paguen los sueldos, o en el sector cooperativo, que nosotros valoramos mucho, la línea 1 del Ministerio de Trabajo, que también paga un salario mínimo vital y móvil a los cooperativistas. Si no fuera por toda esta batería de medidas que han sostenido el ingreso,
hubiera caído aún más el mercado interno, y hubieran caído más en la pobreza millones de argentinos. Bueno, así que creo que desde ya lo que se busca es detener la caída, y ahora si se discute lo macroeconómico y tenemos las alianzas internacionales correctas, creo que la Argentina va a empezar a tener un amesetamiento de esta caída para preparar el avance económico que se necesita. Bueno, ustedes que tienen responsabilidades gremiales y el resto, digamos, de lo que habitamos este país, hay un dato que no se puede escapar. Se está discutiendo y lo estamos hablando en estos programas nosotros con Liliana Coronel, que es una especialista en temas previsionales, la nueva movilidad jubilatoria, que ha sido enriquecida y corregida en los últimos días por el propio presidente Fernández, por la vicepresidenta Fernández y por el propio Congreso, sí, como decimos. El 5% no va a ser a cuenta de, sino va a ser acumulativo. Claro, claro. La actualización no va a ser semestral, sino trimestral. Y además vamos a tomar como base el famoso RISTE, ¿sí? En la recaudación más el salario promedio. Esto es muy importante, el sesgo que le dio en los últimos días el presidente de la República y la vicepresidenta, más el Congreso Nacional, José, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Ya que tocás este tema, creo que es un tema que merece profundizarse mucho. Y yo quiero tomar dos elementos para la comunidad de análisis de qué nosotros adherimos a esta modificación de la forma de calcular la movilidad jubilatoria. En primer lugar, voy a hablar de un elemento local, ¿sí? Nosotros somos un buen ejemplo. La provincia de Santa Fe tiene una buena movilidad jubilatoria. ¿Ustedes saben en qué consiste la movilidad jubilatoria? La movilidad jubilatoria en la provincia de Santa Fe, que nunca nos hizo perder, que afortunadamente nunca nos hizo perder poder adquisitivo entre el activo y el jubilado, está justamente establecida en base a los coeficientes de aumento que logran los activos. Entonces, hay un coeficiente sectorial que si el estatal tiene un coeficiente de aumento, si el docente se transfiere el coeficiente del sector activo al sector jubilado. Si el docente tiene un coeficiente de aumento de lo que fuera, ese coeficiente se transmite a los jubilados. Y como organización sindical, lo que debemos decir nosotros es que estamos absolutamente satisfechos que la lucha de los trabajadores jubilados o pensionados con la lucha de los jubilados activos sea la misma. Porque si ese coeficiente está vinculado el uno al otro, nosotros no dividimos la pelea de los activos y los jubilados como sucedió durante décadas en el sistema previsional. Muchos sindicatos del sector privado abandonaban la discusión de los salarios remunerativos y bonificables porque una vez que se jubilaban sus jubilados, digo de todos los sectores privados, ¿no? Casi todos los sectores privados del país, ya el salario del jubilado de su sector no tenía nada que ver con el salario de activo de su sector. Desde ya hay trabajadores del sector privado en la Argentina con excelentes salarios activos, pero que cuando se jubilan cobran la mínima. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Conocemos muchos ejemplos de esto, no los quiero nombrar por decoro, pero esto es así. Muy buenos salarios en actividad, fruto de un montón de conquistas del sector activo, ¿sí? Pero que no se trasladan al sector jubilado porque no son remunerativos. Entonces tienen un bolsillo muy grande cuando trabajan, pero se les cae a pedazos cuando se jubilan. Por un lado, ese es un dato muy importante y nosotros lo bancamos porque siempre vamos a mantener la coherencia de lo que siempre hicimos y dijimos en la provincia de Santa Fe. El coeficiente de activos se tiene que trasladar a jubilados. Pero hay otra cosa más también, que tiene que ver con algo que, digamos, muchas veces se dice que el sindicalismo es peronista. Bueno, miren, yo creo que eso no es tan así. Todos los que trabajan en sindicatos, todos los sectores sindicales no votan o no militan en el Partido Justicialista, pero hay algo que le hay absoluto acuerdo, al menos de los que tienen algo de estudio. No hay un solo sindicalista que se haya pronunciado en contra de la Constitución del 49, esa Constitución de Perón, ¿sí? Que después de todo eso, la fusiladora solo dejó el 14 bis. Pero en el 14 bis y en la Constitución del 49 había un ítem que era muy importante, que era la participación en la ganancia de los trabajadores. Esto es así. ¿Qué significa la participación en la ganancia de los trabajadores? Cuando a la empresa le va bien, a los trabajadores le tiene que ir bien. Entonces hay una sociedad, hay una posibilidad de diálogo social entre el capital y el trabajo. Muy bien.
Esa posibilidad de diálogo social entre el capital del trabajo en el sector pasivo consiste en esto. Si hay crecimiento económico, si hay mejoras, si hay aumentos, eso se comparte. Por eso nosotros compartimos la fórmula que se está planteando en este momento de movilidad jubilatoria. Tiene que haber crecimiento económico para que a los trabajadores les vaya bien. No puede ser que de una manera aislada los trabajadores tengan beneficios y después no sean sostenibles en el tiempo. Entonces, con crecimiento económico al que debemos contribuir los trabajadores y el sector empresarial de la mano de un Estado activo, nosotros queremos mejorar nuestro salario. Por lo tanto, es de absoluta coherencia que estemos apoyando esta reforma de la movilidad jubilatoria. Perfecto, le agradezco infinitamente. En los próximos días vamos a tomar contacto nuevamente con usted para hacer un balance, digamos, de cómo han vivido como dirigentes trabajadores el tema COVID y cómo lo estamos viviendo todos ahora. Por favor, no me corte la comunicación. Muy amable, gracias. Muy amable, está haciendo.